Las inecuaciones de segundo grado corresponden a polinomios de segundo grado. Igual, pues tiene que ser mayor a 0, o podría ser mayor o igual a 0, o quizás menor a 0, también menor o igual a 0. Se requiere de que la sea de preferencia un número positivo, ¿sí? Obvio, diferente de 0. Aquí lo que va a mandar a la hora de clasificar, a la hora de resolver estas inecuaciones es su discriminante, la expresión b cuadrado menos 4ac. Como a, b, c tienen que ser números reales por ser desigualdades, entonces este discriminante tendría tres casos, ¿sí? Si el discriminante resulta ser un número positivo, si el discriminante resulta ser un número negativo, o si el discriminante resulta ser 0. Ya está. Bien, cuando el discriminante sea positivo, se resuelve empleando la regla de los puntos críticos. En cambio, cuando el discriminante es negativo, se analiza y se deberán responder todos los reales o ningún número, todos los números reales o ningún número vacío. Y por último, cuando el discriminante vale 0, también habría que analizar. Pero aquí hay 4 situaciones. Se puede responder todos los reales según sea la desigualdad encontrada, o se puede responder ningún número, o solamente un número, o todos los números excepto un número. Veamos una serie de ejercicios e ilustraciones de cada uno de estos casos. Primero, veamos si estamos en el primer caso. Calculemos su discriminante. Sería b al cuadrado 9 menos 4 por a por c, sería menos 10. Sale 49, un número positivo. Entonces, como es un número positivo, empleo la regla de los puntos críticos. ¿Qué quiere decir la regla de los puntos críticos? Que habría que factorizar. A ver, factorizo el polinomio. Sería, para que sea x cuadrado tiene que ser x por x. Para que sea menos 10 tiene que ser más por menos. Y ahora, signos diferentes restan. Y para que me dé más 3, multiplicando 10, tiene que ser el mayor positivo. 5, 2. Hallo los puntos críticos. C igual a 0. Sale menos 5. Sale más 2. Estos números se llevan a la recta numérica para poder ubicarlas. ¿Sí? Tenemos el número menos 5 y tenemos aquí el número 2. Y ahora, si yo reemplazo cualquier número de 2 en adelante en la expresión, la vuelve siempre positiva. Por ejemplo, reemplacemos 3 en el polinomio o en el factorizado, es igual. Si reemplazo 3 sería 8 por 1, positivo. Si reemplazo 4 sería 9 por 2, 18, positivo. Si reemplazo cualquiera de estos números, siempre va a resultar ser una expresión positiva. Igual, si reemplazo cualquier número entre menos 5 y 2, sale un número negativo. E igual, si reemplazo en cualquier número menor a menos 5 en este intervalo, en el polinomio sale siempre positivo. Me están preguntando a mí qué valores de x la vuelven menor a 0, es decir, la vuelven negativa. Respuesta al problema, estos números. Con los números o sin los números, veamos. Si yo reemplazo 2 y menos 5, ya cualquiera de ellos, si reemplazo 2, me sale 0. Y 0 no es menor que 0, por lo tanto los números no cumplen. Es decir, el conjunto solución vendría a ser el siguiente intervalo, de menos 5 a 2. Sin el menos 5 y sin el 2. Ahí está. De ahora en adelante, cuando resolvamos este tipo de inecuaciones cuadráticas, cuando es menor o mayor, son abiertos. Cuando es menor igual o mayor igual, cerrados. Los dos. O los dos se colocan de forma abierta o los dos se colocarían de forma cerrada, según el problema. Bien, siguiente problema. Calculemos primero su discriminante. Sería b al cuadrado, sería 6 al cuadrado, 36, menos 4a por c, sería 1 por 10.
sale negativo. Entonces cuando el discriminante sale negativo, ya se van a responder los reales o el vacío. Veamos de qué manera. Voy a restarle 1, solamente 1. Si yo le resto 1, sería así. Si yo le resto 1, si le resto 1 al 10, se vuelve 9. La idea es formar siempre en esta parte un binomio al cuadrado. Este de aquí es un binomio al cuadrado. Siempre el independiente es entre 2 al cuadrado. Es por eso que sale 9. ¿Sí? Esta expresión es un binomio al cuadrado. Sería x, un cuadrado, un binomio al cuadrado. Para que sea x cuadrado tiene que ser x. Para que sea 6 y 9 tiene que ser 3. Y como aquí es menos más, se pone menos. Menor a menos 1. Y ahora analizar. La pregunta es, ¿qué números al cuadrado salen menores que menos 1? La respuesta es todos o ninguno. Si tu conclusión son todos los números, se responden reales. Si tu conclusión es ninguno, se responde vacío. A ver, analicemos. ¿Qué números al cuadrado son menores que menos 1? Ninguno. Por lo tanto, el conjunto solución de esta parte del problema sería vacío. Ya está. Igual, para este otro, calculemos su discriminante primero. A ver, discriminante igual. Siempre el discriminante se resuelve cuando sea 0. ¿Sí? Tenemos que resolver el discriminante cuando acá sea 0. Si hubiera algún número, lo tengo que pasar al primer lado. B al cuadrado sería 4. Menos 4, A por C sería 1 por 1. Cuando resuelvo este discriminante sale 0. Entonces se va a responder reales, vacío, un número o reales excepto el número. Veamos de qué manera. Mira, toda esta expresión es un binomio al cuadrado, ya es un binomio al cuadrado. Para que sea cuadrado el primero tiene que ser x, y para que no dé 2x1, 1. También menos. Listo, menor o igual a 0. La pregunta es, ¿qué números al cuadrado son menores o iguales que 0? Ningún número lo hace menor que 0. Entonces la única alternativa es que salga igual a 0, la única. Por lo tanto, ¿cuál sería el conjunto de solución de este problema? Este problema de acá se resuelve a duras penas para x igual a 1. Por lo tanto, el conjunto de solución sería solamente este número. 1. Solución del problema.